Hola a todos, mi nombre es Sonia López, trabajo en el Hospital de Guadalajara y os voy a hablar sobre las comorbilidades en apnea obstructiva del sueño. Este es el índice que vamos a seguir. Primero revisaremos la última definición de apnea obstructiva del sueño y luego ya hablaremos sobre las comorbilidades más importantes, el síndrome metabólico, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular agudo, la enfermedad renal crónica, enfermedades pulmonares crónicas y por último algunas ideas para que os llevéis a casa. El último documento internacional de consenso define la apnea obstructiva del sueño en dos situaciones, o bien por la existencia de un índice de apnea-hipopnea superior o igual a 15 a la hora, predominantemente de tipo obstructivo, o bien por la existencia de un IH superior o igual a 5 a la hora, acompañado de alguna de las siguientes condiciones, o bien una excesiva somnolencia diurna, o bien un sueño no reparador, cansancio excesivo o existencia de un deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño, siempre y cuando no haya otras causas que lo puedan justificar. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad heterogénea y que además no está bien caracterizada. En este sentido, hubo un estudio español que a través de un análisis de clúster estableció la existencia de 4 fenotipos. Uno de ellos sería varón joven con una OS moderada, sin comorbilidades pero sí patología en esfera o RL. Otro sería el varón de edad media con una OS muy grave, que además le produce síntomas y que tiene muchas comorbilidades, pero que aún no tiene enfermedad cardiovascular establecida. Otro sería el de la mujer con alteraciones en el estado de ánimo. Y por último, el varón sintomático con una OS grave, que además ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Como ya sabéis, la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad que a menudo coexiste con múltiples comorbilidades y su correcto tratamiento, pues lógicamente tiene implicaciones en el manejo de la OS. Y a continuación vamos a ir repasando las más importantes. Comenzaremos por el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está definido pues, por obesidad, por resistencia a insulina y diabetes, por hipertensión arterial y por dislipemia. Hay una fuerte evidencia sobre la implicación de la obesidad en el desarrollo de apnea obstructiva del sueño. Por un lado, se produce un acúmulo de tejido adiposo en el cuello, que facilita el estrechamiento de la vía aérea superior, y además la obesidad central reduce la tracción sobre esta vía aérea superior, lo que en conjunto facilita el colapso a dicho nivel. Pero es que además el índice de masa corporal se relaciona de forma directa con la gravedad de la OS. Por otra parte, la hipoxia intermitente subyacente a los eventos respiratorios que se producen en la apnea obstructiva del sueño promueven un estado proinflamatorio sobre el tejido adiposo y esto induce una resistencia a la insulina y, en último lugar, diabetes. Estos mecanismos que acabo de explicar podrían dar respuesta al hecho de que los tratamientos mecánicos o cirugías de vía aérea superior a veces no tengan éxito en revertir este síndrome metabólico, a no ser que se combinen con una pérdida de peso. Y en este sentido sí que está demostrado que una disminución significativa de peso, sobre todo si es en el contexto de una cirugía bariátrica, podría tener importantes beneficios en la apnea del sueño. A continuación vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus. Como ya sabemos, dentro de las complicaciones de la diabetes se establece la neuropatía diabética. Si esta neuropatía afecta a la musculatura de la vía aérea superior, podría favorecer su colapso y además agravar los eventos respiratorios. Pero es que además se ha visto que los pacientes con neuropatía autonómica tienen una apnea que es más grave, con unos eventos respiratorios que duran más tiempo y que además se acompañan de una mayor desaturación. Todo esto si lo comparamos con otros pacientes diabéticos que no tengan neuropatía autonómica. En el otro sentido, sabemos que la apnea del sueño es un factor de riesgo independiente para la diabetes tipo 2. La hipoxia intermitente y la fragmentación del sueño, originadas por los sucesivos episodios de apnea y de hipoapnea, inducen una serie de trastornos intermedios que favorecen la resistencia a la insulina y la diabetes. Estos mecanismos fundamentalmente son la activación del sistema nervioso simpático, el estrés oxidativo, un estado de inflamación sistémica, la activación del eje suprarrenal y la alteración en las hormonas que se encargan de regular el apetito.
Pero es que además hay evidencia de que la coexistencia de apnea del sueño y de diabetes de tipo 2 favorece el desarrollo de complicaciones macro y microvasculares de diabetes. Sin embargo, respecto a las opciones de tratamiento, a día de hoy no tenemos suficiente evidencia de que un correcto manejo de la diabetes pueda revertir de forma positiva en la OS o viceversa. El siguiente punto a tratar es la hipertensión arterial. Es cierto que la evidencia es bastante limitada, pero ya tenemos algunos estudios en animales y en humanos que apuntan hacia que variaciones en la presión arterial podrían repercutir en el tono de la vía aérea superior. Y en este sentido, una reducción de la presión arterial podría mejorar el flujo aéreo y además reducir la gravedad de la OS, sobre todo si dentro del tratamiento antihipertensivo asociamos fármacos diuréticos. En el otro sentido, sabemos que la apnea del sueño es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial. Esta relación es una relación dosis dependiente y típicamente los pacientes que la padecen suelen tener una pérdida de patrón de hipernocturno y además suele ser una hipertensión resistente al tratamiento antihipertensivo convencional. En cuanto a los mecanismos subyacentes, el más conocido sería la activación de un sistema nervioso simpático y posiblemente una disfunción del eje de renina-angiotensina-aldosterona. Respecto a las opciones de tratamiento, sí que hay distintos ensayos clínicos que han probado el efecto de la CPAP sobre la apnea del sueño y la presión arterial. En uno de ellos, que se llevó a cabo sobre pacientes que tenían AOS moderada grave sin eventos cardiovasculares, se vio que en el grupo de pacientes que tenían una adecuada adherencia al tratamiento con CPAP, se redujo la incidencia de hipertensión arterial. Por otro lado, en otro que se desarrolló en pacientes que ya tenían hipertensión arterial y apnea del sueño, se obtuvo una reducción discreta pero estadísticamente significativa de la presión arterial medida en 24 horas en el grupo de pacientes tratados con CPAP. Y luego, por último, otro estudio que se desarrolló sobre pacientes con una OS moderada grave e hipertensión arterial refractaria, la CPAP, el grupo de pacientes tratados con CPAP obtuvieron una disminución en la presión arterial media y diastólica medidas en 24 horas y además una mejoría en el patrón de la presión arterial nocturna. El siguiente punto versa sobre la insuficiencia cardíaca. Sabemos que tanto la apnea obstructiva como la apnea central del sueño son comunes en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que además estos trastornos pueden contribuir tanto a la progresión como a la descompensación de la misma. Más es frecuente que estos trastornos respiratorios coexistan. Y de los dos, este último, el de la apnea central del sueño, es el subtipo más frecuente en pacientes que tienen la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Respecto a la fisiopatología, la mayoría del interés científico se ha centrado en conocer cuáles son los cambios hemodinámicos que se producen por las apneas obstructivas. Y estos serían el aumento de la precarga y de la poscarga, la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el remodelado cardíaco. Todos estos mecanismos parecen ser similares a los que sucederían en la apnea central del sueño. Lo que pasa es que en este último subgrupo estarían determinados por la inestabilidad producida a nivel del centro respiratorio. Si puede haber o no una relación bidireccional entre insuficiencia cardíaca y AOS o apnea central del sueño no está claro, pero sí que es verdad que la prevalencia de estos trastornos respiratorios es más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca que en ausencia de ella. Las opciones de tratamiento, pues van a estar determinadas fundamentalmente por el fenotipo predominante. En pacientes que tienen apnea obstructiva y además insuficiencia cardíaca, pues cabría esperar que una mejora de la insuficiencia cardíaca contribuya a mejorar la apnea del sueño. No obstante, todavía no hay ensayos clínicos que hayan podido demostrar una mejoría significativa con el tratamiento deflectivo. Lo que sí se ha demostrado es que la CPAP tiene un elevado éxito en el tratamiento de la apnea del sueño, tanto de forma aguda como de forma crónica en la insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de apnea central del sueño, la optimización del tratamiento médico para la insuficiencia cardíaca es uno de los pilares para la apnea central del sueño. Pero además las guías americanas recomiendan el uso de oxígeno nocturno como tratamiento estándar para este tipo de pacientes.
Sin embargo, el efecto que la CEPAP puede tener en la apnea central del sueño es parcial y, de hecho, si no se elige bien al paciente podría ser dañino si no controlamos las apneas centrales. Por tanto, a día de hoy su recomendación es controvertida. Y una nueva opción de tratamiento sería la servoventilación. ¿Qué pasa? Que a día de hoy solo se recomienda en pacientes que tengan un componente de apnea mixto o apnea central del sueño normocámica, que tengan una FEBI conservada y que tengan un IH residual central superior o igual a 15 a la hora, que hayan fracasado después de haber intentado el tratamiento con CEPAP. El siguiente punto sería el de los accidentes cerebrovasculares. Hay evidencia de que la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como embólica, es frecuente que coexista con trastornos respiratorios del sueño, siendo la apnea obstructiva el subtipo más común. Un metaanálisis reciente ha encontrado que 2 de cada 3 pacientes con ictus presentan además apnea del sueño. Y además, la apnea obstructiva del sueño aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de tener un ictus. La fisiopatología no es muy clara. Lo que sí que hay es evidencia de que la apnea obstructiva del sueño infradiagnosticada podría condicionar una serie de alteraciones a distintos niveles que contribuyen al desarrollo de estos accidentes cerebrovasculares. Los mecanismos serían una disfunción endotelial y el estrés oxidativo, una disregulación simpática y una vasodilatación y vasoconstricción reflejas en un sistema cerebral que de base tiene unos altos requerimientos de oxígeno. Y además, la apnea obstructiva del sueño suele coexistir a menudo con fibrilación auricular. Las opciones de tratamiento pasan fundamentalmente por la CEPAP. La CEPAP en fases tempranas ha demostrado tener un efecto positivo en la supervivencia a largo plazo en pacientes que han tenido un ictus isquémico y que además tienen una apnea obstructiva de moderada a grave. Pero es que además un ensayo clínico demostró que los pacientes con una apnea obstructiva del sueño y una adecuada adherencia al tratamiento con CEPAP obtuvieron una reducción en el riesgo de nuevos eventos cerebrales. Además, otro estudio reciente ha demostrado que a pesar de un efecto neutro de la CEPAP sobre la variable de eventos cardiovasculares, los autores sí que fueron capaces de identificar un posible efecto protector de la CEPAP en el espectro cerebrovascular. Y esto se podría explicar por la existencia de un precondicionamiento isquémico a nivel cardíaco, pero no cerebral. Esto pone en relevancia que la vulnerabilidad del sistema nervioso central podría hacer más eficaz desde un punto de vista preventivo el tratamiento de estos eventos respiratorios en este tipo de pacientes. Si hablamos de enfermedad renal crónica, sabemos que los trastornos respiratorios son muy frecuentes en este tipo de pacientes y que además existe una correlación dosis-respuesta con el grado de afección renal. Los mecanismos subyacentes que podrían explicar esta relación, bueno, pues por un lado, en pacientes con enfermedad renal existe una sobrecarga de volumen y además una alteración en el control de la ventilación que podrían contribuir a la génesis de las apneas del sueño de forma independiente a otros factores de riesgo tradicionales como podrían ser la obesidad. En el sentido inverso, la hipoxia intermitente nocturna de los pacientes con una apnea obstructiva del sueño favorece la formación de especies reactivas de oxígeno, la activación del simpático y del eje renina-angiotensina-aldosterona y la formación de una respuesta inflamatoria y una disfunción a nivel endotelial que en último lugar produce una hiperfiltración glomerular. Pero es que a todo eso se suma que existe una hipoxia intermitente, pero además crónica, que produciría un daño isquémico crónico al intersticio tubular y que agravaría esta situación. En cuanto al tratamiento, pues la mayoría de evidencia científica se ha centrado en estudiar cuáles son los beneficios que la CEPAP podría aportar en la mejora de la función renal. Y en este sentido, tenemos un estudio, un ensayo clínico que se llevó a cabo en pacientes con una OSS moderada grave e hipoxemia nocturna, pero sin enfermedad renal crónica, donde en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con CEPAP durante un mes se observó una reducción de la caída del filtrado glomerular.
Otro ensayo clínico desarrollado sobre pacientes con una apnea obstructiva del sueño y enfermedad renal crónica en estadios tempranos se evidenció que la terapia con CPAP durante 3 meses mejoraba la tasa de filtrado glomerular. Y por último, actualmente se está llevando a cabo el estudio RENAS, que se encuentra en fase de reclutamiento y que pretende estudiar cuál es el papel de la CPAP en pacientes con enfermedad renal crónica y AUS. Para ir concluyendo, hablaremos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. La compleja relación existente entre el EPOC y la AUS viene determinada por la coexistencia de distintos factores que favorecen y que a su vez protegen de la apnea obstructiva del sueño. Y esto va a estar marcado fundamentalmente por el fenotipo de la EPOC. En el fenotipo enfisematoso, en general, va a haber una menor posibilidad de AUS por una menor presión de cierre de la vía aérea superior durante el periodo nocturno, el periodo de sueño. Por el contrario, en el fenotipo de bronquitis crónica, normalmente van a ser pacientes que tienen un mayor IMC y que a menudo se acompañan de una insuficiencia cardíaca, lo que supone una mayor predisposición a apnea obstructiva del sueño. Pero es que además, tanto la EPOC como la apnea obstructiva del sueño son enfermedades que cursan con una importante inflamación, una a nivel de vía aérea superior y la otra a nivel de vía aérea inferior. Y si no se controlan de forma adecuada, podría perpetuarse un círculo vicioso. Respecto al tratamiento, es importante tener presente que un estudio español demostró que en pacientes con síndrome de Overlap, que cursaban con AUS y con EPOC, y que no estaban tratados con CPAP, tenían una mayor mortalidad y una tasa de hospitalización por agudización de EPOC. Por último, respecto al asma, hay evidencia de que podría aumentar el riesgo de padecer AUS de manera dosis dependiente con la gravedad del asma. Y de hecho, esto se sostiene porque comparten algunos factores de riesgo. Por ejemplo, la rinitis, que supone la inflamación de las fosas nasales, que son las principales vías respiratorias en el sueño, pues podría perpetuar y favorecer el desarrollo del AUS. Por otro lado, el reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo independiente para la AUS y a su vez podría promover la AUS y perpetuar este círculo vicioso. Y luego, por último, los pacientes con asma a menudo requieren de tratamiento con corticoides, que supone una ganancia ponderal y que podría contribuir al desarrollo de la AUS. Por último, y a modo de conclusión, me gustaría señalar algunas ideas que considero que son las más importantes de toda la charla de hoy. Empezar diciendo que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad heterogénea y que la correcta caracterización tendría implicaciones no solo en el pronóstico, sino también en el impacto de cada una de las comorbilidades o en la respuesta al tratamiento. Y que en cuanto a estas comorbilidades, cada vez hay mayor evidencia de que la relación entre ambas puede ser bidireccional. La obesidad produce alteraciones de la mecánica respiratoria y además produce la activación de vías preinflamatorias que a su vez se van a perpetuar por la hipoxia intermitente que produce la apnea del sueño. Además, la apnea del sueño es un factor de riesgo independiente para la diabetes y a su vez la neuropatía diabética, sobre todo si existe afectación de la vía aérea superior, podría contribuir a la apnea obstructiva del sueño. Típicamente la hipertensión asociada a la apnea del sueño es resistente a fármacos y cursa con un patrón non-diper, y ya hay evidencia de los beneficios que la CPAP podría producir sobre el control de la presión arterial. Por otro lado, tanto la apnea obstructiva como la apnea central del sueño son comunes en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aunque la CPAP en apnea obstructiva coexistente con insuficiencia cardíaca ha demostrado tener claros beneficios, su papel en la apnea central es parcial y los candidatos a esta terapia deben ser bien seleccionados. La enfermedad cerebrovascular frecuentemente coexiste con trastornos respiratorios del sueño, siendo la apnea obstructiva el subtipo más frecuente. Y de hecho se ha visto que el tratamiento con CPAP podría aumentar la supervivencia. Los pacientes con enfermedad renal crónica a menudo padecen estos trastornos respiratorios del sueño y la CPAP podría aportar beneficios en la función renal. Y además, la asociación de AUS y EPOC conlleva un riesgo aumentado de muerte por cualquier causa y de hospitalización por agudización de EPOC.
Por tanto, con todas estas comorbilidades tenemos que tener presente que tienen implicaciones en el adecuado manejo de LAOS y que es importante conocerlas para sospecharlas y para tratarlas de forma adecuada. Esta es la bibliografía que he empleado para la charla de hoy. Y bueno, aquí os dejo mis datos de contacto para cualquier duda o sugerencia que queráis. Muchas gracias.